Bueno, lo que hicimos el viernes fue poner o tratar de llevar a un lenguaje común y preciso un proceso que ya veníamos haciendo, que básicamente surgió intuitivamente, para, conociendo una función velocidad, una función que sería la derivada de otra, es decir, que representaría el cambio, la razón de cambio de una magnitud, poder obtener información cuantitativa aproximada de la misma. Entonces, nosotros dijimos que, bueno, lo que íbamos a hacer es definir la función en un cierto intervalo cerrado, ese intervalo lo íbamos a subdividir, ¿sí? Por ejemplo, ahí en el ejemplo que están viendo, lo subdividimos en 4 partes. En cada una de esas partes lo que íbamos a hacer era aproximar a ojo esa función con una función constante, con un tramo constante, porque a diferencia de las funciones cualquiera en general, las constantes nos permitían calcular, digamos, la acumulación de esa magnitud que está cambiando, simplemente multiplicando el valor constante por la longitud del subintervalo que le corresponde. Por ejemplo, en el primer caso, para el primer subintervalo, deberíamos multiplicar 40, ¿bien? Que sería el valor constante, por 20, que es la longitud de ese subintervalo, que va de 0 a 20 en t. En este caso, el ejemplo representaba la función h, representaba la velocidad de un móvil, entonces ahí estaría multiplicando 40 metros sobre segundo, por ejemplo, que es una velocidad, por 20 segundos. Entonces, fíjense que obteníamos 800 metros, que lo que representaba era cuánto había cambiado esa función que estaba cambiando, es cuánto se acumuló de ese desplazamiento, ese cambio de posición del móvil a lo largo de esos 20 segundos. ¿Bien? Y que eso lo podíamos hacer siempre. Lo que procedimos a hacer, lo voy a pasar muy rápidamente, es a este proceso de aproximación, bien, que dijimos que lo vamos a hacer, que dé en el hecho de multiplicar, digamos, el valor constante por la longitud del subintervalo, después teníamos que sumar para todos. Ese proceso lo empezamos a estudiar desde una perspectiva más precisa del lenguaje y aparecieron algunas definiciones útiles para que esto lo podamos expresar matemáticamente de manera correcta. Apareció la idea de partición de un intervalo, bien, que era un conjunto numérico con un elemento más que la cantidad de subintervalos, que eran simplemente un conjunto de puntos de t que me permitían ver dónde comenzaba y terminaba cada subintervalo, bien, que tenía sus reglas para crearse y para poder expresarse. Vimos también el conjunto selección de puntos compatibles, o el conjunto Q, que tenía tantos elementos como subintervalos queríamos. Y acá se nos hizo un poco más complicado porque lo que tenemos que seleccionar es la preimagen del valor constante que queremos para cada subintervalo. Bien, discutimos un poco por qué era necesario hacerlo así. Después aparecieron las aproximaciones parciales, ¿bien? Que era simplemente esta multiplicación que les hablaba antes, la multiplicación del valor constante por la longitud del subintervalo, ¿bien? Que está acá escrito. Hay una por cada subintervalo. Y luego apareció la suma de todas esas aproximaciones parciales, ¿sí? Es decir, si yo cada una de esas 4 la sumo, obtengo la suma de Riemann, que era la aproximación, digamos, de todo el proceso. Y que la escribíamos de esta manera, que también la estuvimos viendo, que era una manera un poco extraña de escribir, pero que simplemente lo que nos estaba pidiendo es que sumemos esas 4 aproximaciones parciales, nada más. Bien. Y ese número que obteníamos, esa suma de Riemann, que en definitiva es un número, en nuestro caso era 2100, era el que representaba la acumulación en el proceso que estábamos trabajando, estábamos estudiando. Bien, entonces llegamos a esta que era la forma precisa de ese proceso de aproximación. Quiero ver si no encuentro a nadie. No, muy bien. Era la forma precisa de escribir ese proceso, ¿sí? La que tienen aquí. Y básicamente lo que dijimos es, bueno, si hacemos todo eso y llegamos a ese número S, esa suma de Riemann, ese número aproxima el cambio que sufre la magnitud del cual conocemos su derivada. ¿Bien? En el AB. Si esto es una velocidad, describirá cuánto cambia la posición.
entre el momento 0 y 120. Si es una derivada de un volumen, cuánto cambia ese volumen. Si es la derivada de una temperatura, cuánto cambia esa temperatura. Bien, siempre lo que nos permite obtener es información cuantitativa del cambio total de esa magnitud. Bien. Entonces, ahora, lo que vamos a empezar hoy a ver y a trabajar es dar un paso más. Ya no, hasta acá fuimos haciendo un proceso de aproximación, llegamos hasta este número, que es una aproximación, perfecto. Hasta charlamos un poco de que podíamos mejorar esa aproximación. Bien. Que ustedes mismos me dijeron que para mejorar esa aproximación lo que harían serían aumentar la cantidad de escaloncitos. Bien, en vez de usar 2, como usamos al principio, ahora estamos trabajando con 4, podríamos trabajar con 8, con 12, con 200, y ese número tendríamos más confianza. Lo que me interesa que charlemos un poco hoy es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para calcular exactamente ese número? Bien, ya no aproximadamente, ya sabemos hacerlo aproximadamente. Pero ¿cómo podríamos, qué estrategia podríamos usar para calcularlo de manera exacta? ¿Qué se les ocurre? Las integrales definidas. Ajá, interesante. Vamos a llegar ahí. Pero, digamos, suponiendo que no sabemos ese concepto. Usar Sí, infinitas particiones. bien, perfecto. Es decir, tendríamos que... La estrategia es la misma, es aumentar esa cantidad de escaloncitos. Bien, en vez de usar 4, usaremos 10, usaremos 12. Bien. Ahora, si yo quiero llegar al número exacto, ¿cuántos escaloncitos tendría que usar? Infinitos. Infinitos, ¿bien? Y que cubran toda esa función. Ya si ustedes me dicen, bueno, uso muchos, uso 10.000 en vez de infinitos, que son un montón, ¿no? Pero alguien les va a decir, y bueno, pero si uso 20.000, la aproximación va a ser mejor o más confiable. Bueno, usemos 20.000, alguien les va a decir, y bueno, si uso 50.000, la aproximación va a ser más confiable. ¿De acuerdo? Entonces, la única posibilidad que tenemos de pensar eso de manera exacta es que haya infinitos subintervalitos muy chiquititos que cubran toda esa función. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que aumentar el número de subintervalos infinitamente. ¿Bien? Ahora, lo que se nos plantea es cómo vamos a hacer para esa idea escribirla simbólicamente. Entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros habíamos trabajado, lo que es azul. ¿Se acuerdan que la suma de Riemann nosotros la habíamos pensado como la... ¿Se acuerdan de esto? Bien. Desde... No. Cosa, desde i igual a 1 hasta, por ejemplo, en este caso, 4, ¿no? Le voy a poner n, que serían los n subintervalos. ¿Se acuerdan que habíamos escrito las sumas de Riemann de esta manera? Que dijimos, bueno, lo que nosotros teníamos que hacer era sumar, básicamente este símbolo nos decía que sumemos una cierta cantidad de términos de sumandos de esta forma, todos tienen la misma forma, y lo único que cambiaba en esa forma era el i, ¿no? Que iba desde 1 hasta n. Entonces, el primero era f en c1 por delta x1, más f en c2 por delta x2, más f en c3 por delta x3, y así. Donde delta x era la longitud de cada subintervalo, y f en c que corresponda sería la imagen en el punto muestra, dicho de otra manera, es este valor constante que elegíamos para cada subintervalo. Si eso lo sumábamos para los n subintervalos, encontrábamos la suma de Riemann, ¿bien? La aproximación. Este sería el fin de este proceso. Ahora, ¿cómo podemos hacer para, usando esta misma estrategia, ¿bien? Esta misma estrategia simbólica, llegar ahora a un resultado que en vez de ser aproximado, sea exacto? Dijimos, tenemos que aumentar la cantidad de subintervalos al infinito. ¿Cómo harían para pedirle a esta sumatoria que ahora ya deje de ser una sumatoria finita, es decir, que sumemos n veces, 4, 8, 10 veces estos términos, y pase a ser una sumatoria
infinita, es decir, que tenga infinitos términos muy chiquititos, pero que el resultado final sea el que buscamos. Pongo un infinito abajo, al lado de la i. Bueno, igual este es el inicio, ¿bien? O sea, acá debería empezar por el 1. ¿Dónde debería aparecer? n tiende a infinito. Bien, perfecto. El infinito debería aparecer acá, en todo caso, ¿no? Como diciendo, bueno, suma todos estos términos, desde el primero hasta el infinito. Ahora, por cuestiones de sumatoria, cuestiones algebraicas, en las sumatorias tienen que aparecer en su extremo inferior y superior números reales. Acá tenemos el 1 y acá, por ejemplo, podría aparecer el 4. No podemos poner el infinito, ¿bien? Porque si ponemos el infinito no es un número real, ¿bien? Es una tendencia. ¿Bien? Entonces, una posibilidad que tenemos para utilizar esta estrategia es hacer que n tienda a infinito. Entonces, ¿qué estoy planteando? Si estoy pidiendo que ver cómo se comporta una función cuando n tiende a infinito. Límite. Un límite, ¿de acuerdo? Entonces, yo básicamente, esto lo que voy a escribir no es del todo correcto, pero bueno, por ahora vamos a analizarlo. Yo lo que puedo hacer es a esta sumatoria pedir que se realice de modo que la cantidad de subintervalos en que se divida el intervalo de integración sea infinita. ¿Sí? Entonces, en vez de usar 4, en vez de usar 8, en vez de usar 10.000, en vez de usar 1.000.000, intento que sean infinitos y que cubran toda esta función. ¿Bien? Cuando hago esto, ahí este número que obtengo, esta aproximación, ya no va a ser una aproximación, va a ser exacto. ¿De acuerdo? Si tienen dudas me van parando, ¿eh? Entonces ahí aparece la idea con la que vamos a trabajar la clase de hoy. ¿Bien? Fíjense que cómo cambia la forma de ver este proceso si lo hacemos de esta manera. Acá, en vez de tener 4 subintervalos, tendremos infinitos tan chiquitos que prácticamente esos, digamos, los puntos muestra cubrirían prácticamente a toda la función, a las infinitas imágenes de la función. Bien. Obviamente esto es inaplicable en papel y lápiz. O sea, yo no voy a poder hacer esta sumatoria a mano, porque tendría que sumar infinitas cosas. ¿Bien? Esto no lo puedo hacer a mano. Es una idea, es como el acercamiento que podemos hacer para tratar de que esta aproximación ahora sea exacta. ¿Bien? Ahora, nosotros dijimos, bueno, queremos que n tienda a infinito. Yo tengo un problema para escribir eso. O sea, la idea que acabamos de pensar es la correcta. Bien, es esa, es la que ustedes me dijeron antes. Ahora, hay un problema con pensar el n tendiendo a infinito. Bien. Porque no es suficiente decir que n tienda a infinito. ¿Sí? Porque acá yo lo que estoy pidiendo es que haya infinitos subintervalitos. Ahora, supónganse esto. Supónganse que yo voy a trabajar con este intervalo, ¿no? Con el 0,120 como veníamos haciendo ahora. A mí lo que me piden es que haya infinitos subintervalos. ¿Sí? Que se dividan en infinitas partecitas. Una de las opciones que tengo es dividir en infinitos subintervalos muy chiquititos que cubran todo este intervalo. Ahora, tengo otra opción. Por ejemplo, digo, bueno, primero particiono acá. Divido el 0,120 en 2, de 0,60 y de 60 a 120. Al 0,60 lo dejo así, ¿bien? Y utilizo, no sé, este tramo constante. Mientras que al 60 a 120, a ese sí, lo divido infinitesimalmente. O sea, lo divido en infinitos subintervalos chiquititos. ¿Bien? Ese sí lo pienso como está graficado acá. Si hago eso, ¿cuántos subintervalos tengo? ¿Cuánto vale n para este ejemplo que yo hice? No sé si decir infinito más No, no uno. hay problema. Me parece medio burro, pero no sé. Bien, infinito más 1. ¿Y cuánto es infinito más 1? Infinito. Infinito sería.
Es infinito, ¿bien? O sea, si al infinito le sumamos 1, al infinito ni se mosquea, digamos, sigue siendo infinito. Entonces, fíjense que si yo hago este proceso, estaría cumpliendo que n tiende a infinito. ¿Bien? Pero esto claramente no me va a dar un número exacto. Esto va a seguir siendo una aproximación. Miren acá todo el error que estoy cometiendo. ¿Bien? ¿Se entiende a lo que voy? Que nosotros pidamos que haya infinitos subintervalos no es suficiente para asegurar que la aproximación que estamos haciendo nos va a arrojar un número exacto. ¿Bien? Que ya no va a ser una aproximación, digámoslo bien, sino que nos va a dar un número, un resultado exacto. Entonces, esto más allá que nosotros nos entendemos cuando decimos que n tiende a infinito, ustedes se imaginaron un montón de escaloncitos que cubrían toda la función, no es suficiente. No lo vamos a poder usar como estrategia. Por eso aparece otra definición, bien, importante que la conozcan, que es la norma de la partición. ¿Se acuerdan que la partición era esta división que habíamos hecho del subintervalo, ¿no? Ahora es una partición infinita, tenemos infinitos subintervalitos. Le llamamos norma de una partición, ¿sí? A la longitud del mayor. Entonces, por ejemplo, a ver, todo. Si yo al 0,120 lo divido en de 0,20, de 20 a 40, de 40 a 70 y de 70 a 120, que era como estaba dividido antes, acá yo tengo 4 subintervalos que tienen distinta longitud. Bien, este mide 20, este también, este mide 30 y este mide 50. Entonces, la norma de esa partición, y se escribe así, bien, la van a encontrar en los libros escrita como con barra, como si fuera un valor absoluto, o con doble barra, depende del libro. Esa norma es la longitud del mayor. Es decir, que para esta partición que yo acabo de hacer acá, ¿cuánto vale? ¿50? 50. ¿Bien? Es simplemente, no nos interesa cuál es el más grande, nos interesa cuál es la longitud del más grande. ¿Bien? Entonces, básicamente, yo lo que hago es seleccionar el más largo de todos los subintervalos que hice y fijo su longitud como la norma. ¿Por qué la norma me parece, o por qué nos resulta importante la norma? Porque ahora nos permite plantear lo siguiente. Una forma alternativa, y no solo alternativa, sino superadora, de decir que nosotros queremos que n tienda a infinito, es decir, usar infinitos escaloncitos que cubran toda la función, es pedir que la norma de esa partición tienda a 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si la longitud del mayor subintervalo de todos, el mayor, está tendiendo a 0, entonces todos están tendiendo a 0. Bien, todos esos subintervalos están tendiendo a ser infinitesimalmente chiquitos. Recuerden que esto es una tendencia, no es que van a ser 0. Van a tender a 0, van a intentar ser lo más pequeños, más cortitos posible. Tan todo lo que se pueda. ¿Bien? Pero no es que su longitud es nula. ¿Bien? No es que lo estamos eliminando. Simplemente lo estamos haciendo muy, muy, muy chiquitito. Lo estamos apretando mucho uno contra otro. Entonces, si yo estoy pidiendo que la norma de la partición tienda a 0, ahí sí me aseguro de que no exista uno grandote como el ejemplo que dijimos antes, ¿no? ¿Se acuerdan de que dividíamos esto en 0,60? Bien, y esto lo dejábamos con una partición infinita. Si la norma tiende a 0, que es el subintervalo mayor, su longitud también tendría que tender a 0. Entonces esto no puede existir. ¿De acuerdo? Esto tendría que seguir subdividiéndose de modo de que no exista ningún subintervalo con una longitud que no tienda a 0, que no sea infinitesimalmente pequeña. ¿Bien? ¿Me siguieron? ¿Se nota por qué es mejor la norma que trabajar con la cantidad total de subintervalos? En ciertos libros, esto se los advierto más que nada, usan esto. Bien, por ejemplo, el Stuart usa el n tendiendo a infinito. Lo que pasa es que estos libros lo que plantean son particiones iguales, bien, equiparticiones. Es decir, que todos los subintervalos sean iguales.
Bien, no admiten como nosotros que puede haber intervalos, subintervalos más grandes o más pequeños. Simplemente para que lo sepan. En general, si admitimos que hay diferentes longitudes de subintervalo, entonces podemos, digamos, lo que tenemos que trabajar es con esta tendencia. Entonces, lo que dijimos es que a la suma de Riemann, que era aproximada, ahora lo que teníamos que hacer era plantear un límite, ¿no? Era calcular esa suma de Riemann, pero para que ya deje de ser aproximada y pase a ser exacta, pedir ahora que la norma de la partición tienda a cero. Bien, primero habíamos planteado que n tiende a infinito, dijimos, bueno, eso quizás no es suficiente, tenemos que plantear ahora que la norma de la partición tienda a cero. Entonces, si hago ese proceso que vinimos haciendo en las clases pasadas, de modo de usar infinitos escaloncitos de longitud infinitesimalmente pequeña que cubran toda la función, entonces ahí voy a obtener un resultado, si este límite existe, obviamente, acá aparece un límite que puede existir, puede no existir, o sea, eso ya se lo imaginarán. Pero si existe, ese número L ahora va a representar el cambio, ¿bien?, de esta magnitud, pero de manera exacta, no como la suma de Riemann, que lo representa de manera aproximada. ¿Bien? Esto lo que acabo de decir es el centro, es el eje del cálculo integral. Por eso me quiero tomar el tiempo y si tienen alguna duda, por favor, es el momento de hacerlo. Profe, ¿por qué es exacta? O sea, no sería, para mí sería aproximadamente igual, porque de todos modos, o sea, está tendiendo a cero, pero no sé si el valor sería completamente exacto. Lo es, porque, y esto es una muy buena pregunta, porque vos me decís, bueno, a ver, pero si está tendiendo a cero, bueno, no sé, yo tomo entre 0 y 120, lo divido en 20 millones de subintervalitos súper chiquititos. O sea, esa partición está tendiendo a cero. Pero aún así comete un error, ¿no? Porque al fin y al cabo va a haber pequeñas discrepancias con la función original. Ahora, ojo con eso. Vos, si haces eso, si lo pensás de esa manera, que a 0 a 120 lo dividís en 20 millones, todavía estás acá. ¿Bien? Estás haciendo una sumatoria finita con un 20 millones acá. ¿Bien? Sumatoria molestísima, re difícil de hacer, bien, todo lo que quieras. Ahí vas a tener un grado de confianza en tu aproximación enorme, pero sigue siendo una aproximación. El límite, lo que me dice es que si yo pienso una aproximación, bueno, no, tenés que pensar una mejor. Entonces, en vez de 20 millones, no, pensá en 50. Y cuando pienses en 50, pensá en 100 millones. Y cuando estés pensando en 100, pensá en 3.000 millones. Bien, esto es una tendencia, es un comportamiento. Lo que me está diciendo es que yo lo que voy a buscar es la mejor aproximación, la aproximación que no difiere en nada la función escalera con la gráfica de esta función en el 0,120. Bien, que mis subintervalos sean tan pequeños en longitud que sean prácticamente iguales a la función. Bien, entonces si vos te lo imaginás, bueno, en lo que te estás imaginando hay un subintervalo, una escalerita, un escalón de la escalerita, lo estás imaginando como una aproximación. Esa aproximación la podés mejorar todavía. Bien, y si la mejorás, la vas a poder seguir mejorando. Este resultado, bien, es el resultado final de hacer esa aproximación tanto como se pueda. Bien, al máximo. De hecho, fíjense lo siguiente, lo que yo podría pensar, esto lo voy a pasar muy rápido, pero lo van a encontrar en varios libros también. Incluso en el que usamos nosotros está esta parte. Vos podés pensar esta suma de Riemann haciendo, digamos, aproximaciones por defecto. ¿Se acuerdan que la trabajamos el otro día, no? Siempre aproximar con constantes que estén por debajo de la función. Bien, sería una cosa así, por ejemplo. Fíjense que en esta función escalera que yo estoy usando siempre está por debajo de la función. Entonces puedo asegurar que cuando yo haga la aproximación, el resultado va a ser menor al real. Bien.
Ahora, si yo a esta función escalera, con esta característica, que es que esté siempre por debajo de la función, le aplico este límite, voy a buscar un montón de escaloncitos que se ubiquen por debajo de la función, pero en definitiva va a tender a ser esta función, ¿sí? Porque la diferencia con la función va a ser tan chiquita, con la h, que aunque esté por debajo, va a llegar a un punto que se van a aparecer sin ninguna diferencia entre ellas. Y lo mismo si la hago por exceso. Supónganse que yo, en vez de hacerla por defecto, la pienso como una escalera por exceso. Es decir, que siempre esté por encima. Bien, que yo aseguro que mi aproximación va a ser más grande del valor real. Si esa aproximación yo voy dividiendo este subintervalo en cada vez más chiquititos, ¿bien? Lo que voy a ver es que esta función escalera, que siempre va a estar por encima, a nivel infinito se va a acercar tanto como yo quiera a la función h de violeta, ¿bien? Y me va a dar el mismo resultado. Esa es la idea del límite, que no me importa cuál es la partición y cuál es la partición, sí. No me importa cuál es la función escalera que yo use, ¿bien? Su límite, cuando la norma de la partición tiende a 0, su límite cuando estos subintervalos se hacen súper chiquititos, va a ser en todos los casos la misma función h. Bien, voy a intentar buscar, si me dan un segundo, más o menos, ¿me siguen? Yo sé que esto es bastante filosófico, ¿eh? No es fácil de ver. Me dan un segundo, voy a recurrir a estrategias gráficas. Pero, díganme, ¿alguna pregunta? Por ahora, Profe, a mí medio que se me cortó, se me salió la llamada en la parte que estaba explicando el límite al infinito, luego pasó al límite en cero, no entendí bien esa parte. Lo de la norma, ok. Lo Sí. que decíamos es que cuando uno pide una cantidad infinita de subintervalos, eso no es suficiente. Porque vos podés generar una cantidad infinita de subintervalos usando un subintervalo grande, por ejemplo, de la mitad de tu intervalo inicial, y después subdividir infinitamente la otra mitad. Ahí tendrías infinitos subintervalitos, pero estarías aproximando muy mal. ¿De acuerdo? Ahora, para evitar eso, aparece otro concepto, que quizás es el que vos te perdiste, que es la norma. ¿Bien? La norma lo que es la longitud del mayor de los subintervalos. Entonces, si vos planteás que esa norma tiene que tender a 0, ¿sí? O sea, si la norma de esa partición tiene que tender a 0, es decir, la longitud del mayor de todos esos subintervalos, vos lo haces tender a lo más chiquito posible, entonces ahí te aseguras que no va a quedarte uno enorme y los otros chiquitos. Bien, que todos van a tender a ser pequeños. Esa es la única diferencia. Pero la idea, a mí me interesa que se queden un poco con la idea en la mente, y es la misma. Acá, a ver. A ver si puedo pegarlo. Díganme si se ve. Por ahora no. En cualquier lado. Un segundo. Ahora sí. Bien, esa es una forma, digamos, como visual de ver el proceso que estamos queriendo hacer. ¿Sí? Ahí, fíjense que lo que están haciendo es una equipartición. Todos los subintervalos parecen tener la misma longitud siempre. O sea, si hacemos pausa en un momento en el GIF, vamos a ver que todos son subintervalos igual espaciados. Sí, que tienen el mismo ancho, digamos. Y lo que estamos haciendo ahí es el proceso de aumentarlos infinitamente. Lo que a mí me interesa es que vean es que, obviamente, hasta en el último de los casos que acá muestra, hay un error. Bien, si hacemos pausa en el último, en el más cercano, vamos a ver que hay diferencias entre la línea negra y la línea roja. Ahora, ahí seguimos en el modo aproximación. Si nosotros queremos calcular este valor de manera exacta, lo que tenemos que pensar es seguir esta aproximación hasta el punto imaginario en que la línea negra y la línea roja no tengan ningún tipo de error.
Si hay una diferencia entre ellas, entonces sigo haciendo más chiquititos todavía los subintervalitos para que se superpongan. ¿Bien? Entonces, esa es la idea. La idea de ese límite es una idea, le diría como ideal, ¿no? Como que básicamente no es algo que podemos hacer a mano de manera concreta muy sencillamente. Es la idealidad. Esa aproximación va a ser exacta idealmente en el caso de que yo pueda hacer una partición tan pequeña, ¿ven? Subintervalos tan pequeños, que no haya ningún tipo de diferencia entre la línea roja y la línea negra. Ese es el mensaje. Fíjense que acá, esta aproximación, la que empieza, bien, yo sé que es un poco quema cerebros la animación, pero fíjense que cuando comienza, cuando tienen pocos subintervalos, es por exceso. Bien, fíjense que aparecen, acá se ve mejor. Como que lo verde, que es la aproximación que se está haciendo, siempre está por encima de la función. Bien, entonces el resultado verde siempre me va a dar más grande que el real, que sería lo que está por debajo de la línea roja exclusivamente. Bien, ahora, fíjense que cuando yo esa aproximación la mejoro, bien, y hago disminuir tanto como yo quiera la longitud de esos subintervalos, más allá que sigue siendo por exceso, se acerca tanto como yo quiero la función. Mejora un montón hasta el punto de, en el límite ideal, ser un número exacto, no aproximado. Bien. Bueno, me dejo de molestar con esto, creo que más o menos me siguieron. Esto es algo que hay que procesar. Yo sé que no es sencillo, pero con el tiempo les decantará. Profe, yo tenía una pregunta nomás. Si P tiende a 0, entonces delta X también tiende a 0. Entonces todos los delta X tienden a 0. Sí. Esa es la idea. O sea, no que un delta X tienda a 0. Si P tiende a 0, o sea, si el delta X más grande tiende a 0, todos los delta XY tienden a 0. Ok, gracias. Bien. Continúo. Entonces, ahora sí vamos a calcular ya no algo aproximado, sino algo exacto. Bien, ahora podemos decir es L, si existe, ¿no? Ese número L es nuestro compañero que nos acompañará durante toda esta materia directamente, no solo sobre este tema, y le vamos a llamar integral de f en AB. Bien, integral de la función esta que estamos integrando en el intervalo de integración. También, ya luego haremos esa separación, pero es la integral definida de f en AB. O en muchos libros les van a encontrar cuando se la presentan como integral de f definida en AB. Bien, ese definida puede estar después de integral o después de esto. Lo mismo. Lo importante es que es un número real que surge de ese mismo proceso que estuvimos viendo antes, solamente que ahora la única diferencia que tiene es que aparece ese límite. Bien, ese pedido ideal de la mejor aproximación que podemos encontrar. Bien, y ese es el símbolo que vamos a usar. ¿Sí? Fíjense, dijimos que iba a ser la integral. Profe, disculpa, ¿podrías sí. poner un toque la diapositiva anterior? Sí, claro. Fíjense lo siguiente. A ver, nosotros dijimos hasta ahora, ¿se acuerdan cuando presentamos la suma de Riemann, estas, que eran aproximadas? Nosotros habíamos dicho que las sumas de Riemann dependían de la función, obviamente, de la partición, que obviamente eso también definía el AB, y del conjunto de puntos compatibles que elegíamos. Fíjense ahora, cuando presentamos la integral, dice integral de f en AB. O sea que lo único que parece importar para definir una integral es la función y el intervalo. ¿Bien? Ya no aparece la partición y ya no aparece el conjunto de puntos compatibles. ¿Por qué? ¿Por qué creen que ahora ya no me hace falta explicitar cuál fue la partición, o sea, cuáles son P y Q, para calcular la integral, siendo que para calcular la suma de Riemann sí? Ya está, por si querés cambiar. Bien, Gracias. da igual. Porque van a ser infinitos. Bien, entonces,
Si son infinitos, ¿qué pasa? Si está sucediendo este proceso. Si Que no hay un yo... número exacto de me particiones. va a dar un número exacto. Sí, perfecto. Y además todas las particiones van a tender a ser iguales. Ya no me va a importar la partición, porque cuando yo haga que su norma tienda a 0, todas van a acercarse a la misma partición ideal, que es esta partición que hablábamos, de que son todos los subintervalos súper chiquititos que cubren perfectamente bajo la función. ¿Bien? Como que ya no va a haber diferencia entre las particiones. Todas van a tener la misma partición ideal, que es la que me permite calcular el número exacto. ¿De acuerdo? Por eso ya en el proceso más exacto, en la definición de la integral, la partición y el conjunto de puntos muestra no sirven. Bien, no son una fuente de variación de ese número. Ese número va a cambiar solamente si cambiamos la función, lógicamente, y si cambiamos el intervalo. Por ejemplo, en este caso no va a dar lo mismo si lo planteamos de 0 a 1 que si lo planteamos de 0 a 0,5. Bien. Van a ser los únicos dos factores que van a permitir que varíe. Entonces, por eso, el símbolo que elegimos, bien, esta es la simbología para integral definida de f en el AB, lo único que incorpora es eso, bien, es la función que estamos integrando, lógico, y cuál es el AB, es decir, cuál es el intervalo en que estamos integrando. Son las únicas cosas que necesitamos conocer para hacerlo, entonces es lo único que nos va a aparecer. Y después, fíjense, describamos un poco el símbolo. Esto, ¿a qué le hace acordar? Miren que es el símbolo de la integral. ¿Cómo lo describirían en palabras? Una S alargada. Una S alargada, muy bien. Es, de hecho, una S alargada. ¿Se acuerdan que nosotros cuando expresábamos la sumatoria finita, bien, escribíamos esto? ¿De dónde venía esta letra? Era, ¿se acuerdan? La sigma griega mayúscula, ¿no? Era como la S griega mayúscula. Entonces, básicamente, ahora seguimos con la S porque esto sigue siendo una sumatoria, ¿sí? Solamente que ahora este símbolo cambia para indicar que ya no va a ser una sumatoria finita, como hicimos antes, sumar 4 subintervalos, por ejemplo, sino que va a ser una sumatoria infinita. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vean esto no es por casualidad parecido a una S. Es una S. Me está diciendo que es una sumatoria infinita la que tengo que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, cuando muchas veces les preguntamos en los exámenes, así como, ¿qué operación es una integral? O ¿por qué esta S? Muchas veces se quedan mirándonos como, porque así se escribe. Bien, bueno, pero viene de ahí. Bien. Entonces, abajo tenemos la que se llama extremo inferior. Bien, acá tienen sus nombrecitos, ¿no? Este es el extremo inferior de integración, es decir, el inicio o el extremo del intervalo de integración. Este es el extremo superior. La función se llama función integrando, ¿sí? La función que elegimos para integrar. Y lo que aparece es esto, ¿bien? Que es un diferencial. Hay una discusión en la literatura si eso es un diferencial o no lo es. No importa. No nos vamos a meter en eso. Pero nosotros le vamos a llamar indicador de variable. ¿Bien? ¿Qué me está haciendo este pedacito final en el interior de la integral? Me está diciendo cuál es la variable independiente sobre la cual tengo que integrar. Dicho de otra manera, me está diciendo este A y B son valores de qué variable. ¿Bien? Entonces, siempre es D y la variable. Dicho de otra manera, a mí lo que me está diciendo esto es que la función f la voy a tener que integrar con respecto a la variable x. Bien, esa es la variable que está cambiando, es la variable sobre la cual yo tengo que hacer el proceso de partición y todo para llegar al resultado final. Bien, y A y B son valores de x, son valores puntuales de la variable x. Y por definición también, porque A y B vienen del intervalo AB, ¿qué condición tenían que cumplir A y B en un intervalo? ¿Se acuerdan? Vuelvo a cursillo de matemática. Si tengo un intervalo, ¿cómo tenían que ser A y B relativamente entre sí? ¿Distintos? Distintos, bien, perfecto.
Y además, B tiene que ser mayor que A. bien. O sea, tienen que ir en orden creciente. ¿De acuerdo? O sea, yo puedo tener un intervalo 0, 4, pero no puedo tener un intervalo 3, 1. O sea, esto no existe. Bien, matemáticamente está mal, horrible. Nos enojamos y nos desmayamos. Siempre. Bien. Entonces, como A, B vienen del intervalo donde estamos integrando, entonces necesariamente A tiene que ser menor que B. Bien. En las integrales, ahora vamos a ver que se puede plantear otras cuestiones, pero en principio el inferior tiene que ser menor estrictamente que el superior. ¿Bien? Ok. Entonces, esto es simplemente presentar la simbología. Esto es la forma simbólica de decir lo que vimos antes, el límite con la norma de la partición teniendo cero, el sumatorio, todo eso. ¿Bien? Solamente que lo escribimos así, más sencillo. Ahora, les comentaba que A tiene que ser menor que B, pero en las integrales definimos también qué pasa en el caso de que A sea mayor que B o A sea igual que B. Bien, en los intervalos esto no puede suceder, en los intervalos numéricos. En las integrales sí, pero damos definiciones alternativas. Si A es mayor que B, es decir, si el extremo inferior es más grande que el superior, entonces lo que se plantea es esta definición. El resultado de esa integral va a ser el mismo que si nosotros damos vuelta, bien, alternamos esos extremos, bien, dicho de otra manera, el más grande lo pasamos para arriba y el más chico lo pasamos para abajo, como esperamos, va a ser el mismo resultado, pero cambiado de signo. Bien, entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, resolver la integral de esta función entre 4 y 2, bien, dicen, no, esto no se puede resolver directamente porque el extremo inferior es mayor que el superior. Entonces, ¿qué estrategia uso para resolverlo? Bueno, planteo la misma integral, ordeno esos extremos de manera de que queden en el orden correcto, el inferior menor que el superior, y cuando resuelvo esta integral a ese número le cambio de signo. Si esta integral me da 28, el resultado de esta integral será menos 28. ¿Bien? Así de sencillo. Y esto es una definición, ¿eh? No es necesariamente una propiedad, es algo que se define así porque es conveniente para el uso o para la aplicación de las integrales que se defina de esta manera. Y la otra definición es bastante intuitiva, que es cuando A y B son iguales. Se las planteo a ustedes, a ver si les resulta intuitivo a ustedes. Yo voy a usar h de t, ¿no? La función que veníamos viendo recién, la del camión. Y queremos hacer la integral entre 1 y, bueno, entre 10 y 10. O sea que los extremos son iguales. ¿Bien? Teníamos, si se acuerdan, pues, un esquema muy feo. Entonces, ahora que yo estoy en 10, quiero hacer la integral empezando en 10 y terminando en 10. ¿Bien? ¿Cuánto va a valer esta integral? 0. 0. 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo hago todo el proceso que hicimos antes, hicimos la partición y todo eso, bien, me fijo en 10, tomo un punto acá, que sería como una constante en este valor. Cuando haga ese proceso ya de aproximación, ni siquiera el exacto, tendría que calcular este valor exacto por el delta, ¿no? Por la longitud del subintervalo. Si mi intervalo de integración ya va de 10 a 10, todos los subintervalos que pueda plantear van a tener longitud 0. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, ya en la aproximación, o si esto lo llevo al nivel de integral, me va a generar como resultado un número 0. ¿Bien? Va a ser un resultado nulo. Esa es la otra definición que falta. Si A y B son iguales, bien, es decir, si los dos extremos son el mismo número, por definición, esa integral va a ser 0. Y fíjense que tenemos la primera integral que sabemos resolver. Si yo les pido para esta función que veníamos viendo que hagan la integral entre 10 y 100, por ejemplo, ¿bien? Ustedes no tienen ni idea de cuánto vale.
hasta me podrían explicar un poco teóricamente cómo hacerlo. Subdividir, bien, tomar escaleras, después plantear que estas subdivisiones se hagan muy cortitas, bien. Pero ¿cuánto vale? No tienen ni idea. Lo podrán aproximar, pero saber a ciencia cierta no. La única integral que pueden resolver de todas las funciones sin necesidad de que sea una función constante son estas. Ahora, bien. Por definición, la integral entre un número y sí mismo de una función va a ser siempre cero. Bien. Entonces llegó básicamente la definición del día y del tema, diría, y de la materia quizás. O una de las al menos. Ahí lo que tienen es escrito y resumido todo lo que vimos. Bien, lo voy a leer, pero no hay nada distinto. Llamamos integral de f en AB al número L, siendo L el límite cuando la norma de la partición tiende a 0, de la suma de Riemann. Bien, de la sumatoria entre 1 y n subintervalos, de la longitud de cada uno de los subintervalos por la imagen constante, bien, asignada a cada punto muestra. ¿De acuerdo? Si este límite existe. Si existe, solo depende de f y del intervalo, no depende ni de particiones, ni de q, bien, solo de f y del intervalo, y se resume simbólicamente así. Nada nuevo. Bien. Entonces, esto lo vamos a ver pasar bastante rápidamente, pero es importante. ¿Siempre existe este límite? No. O sea, no, como todos los límites. No siempre ese límite va a existir. No para cualquier función va a existir. Para una misma función podemos tomar intervalos en el que exista e intervalos en el que no. ¿De acuerdo? O sea, no siempre ese límite va a existir, por lo tanto no siempre va a existir la integral. Bien. Si ese límite existe, es decir, si esa integral existe, más allá que la podamos resolver o no, hay veces que va a suceder que nosotros no vamos a poder encontrar ese número. Pero ese número quizás existe, solamente que no tenemos la forma de encontrarlo. ¿De acuerdo? Si existe, más allá de que nosotros podamos o no llegar a ese número, lo que vamos a decir es que esa función es integrable en el AB. Es decir, cada vez que ustedes lean integrable, eso significa existe la integral definida. Simplemente. Ahora, ¿tenemos alguna manera de predecir si ese límite va a existir? Repito, esto no es llegar a calcularlo, Ya veremos cómo calcularlo. A veces vamos a poder, a veces no. A mí lo que me interesa ahora no es llegar al número, es saber si existe. ¿Bien? ¿Podemos predecir si existe o no? Sí, podemos hacerlo. Y para eso lo que contamos, o sea, lo que nos ayudan son teoremas. ¿Bien? Hay algunos teoremas sencillos que nos permiten predecir la existencia o no de ese límite. El primero es, si una función f, ¿bien? Si la función integrando es continua en un intervalo AB, entonces es integrable. ¿De acuerdo? Entonces, esto si lo escribimos de manera simbólica, voy a escribir acá, f continua en el AB, siempre esto lo vamos a trabajando en AB, Qué linda letra, por favor. Esto implica que es integrable. O dicho de otra manera, que existe la integral de... ¿Bien? Ahora, podemos preguntarnos, ¿es un implica o es un sí solo sí? Es decir, si yo sé que es continua, puedo asegurar que es integrable en ese intervalo. ¿De acuerdo? Eso lo podemos decir, el teorema 1 nos lo permite. Ahora, ¿es un sí solo sí? Yo, si sé que es integrable, ¿puedo asegurar que es continua? Y la respuesta es No. ¿de acuerdo? Y por eso el teorema está escrito así. Bien, ya empecemos a usar un poco la viveza y el pensamiento lateral. Si hubiera sido un sí solo sí, no hubiera estado escrito así. Hubiera dicho, es continua, sí, solo sí, es integrable. Y listo. Como le está escrito de esta manera, como acá tenemos un implica, se supone que la recíproca no vale. ¿Bien? ¿Por qué no vale?
por lo que nos dice el teorema 2. El teorema 2 nos dice, una función es integrable en un intervalo AB si y solo si, acá sí aparece una doble implicancia, presenta un número finito o nulo de discontinuidades de salto finito en AB. Bien, ¿esto qué quiere decir? Voy a escribirlo acá. F presenta discontinuidades de salto finito en AB. Eso sí me permite poner un sí solo sí con que f es integrable en AB. Si yo veo que f cumple esto, entonces puedo asegurar que es integrable. Y si yo veo que f es integrable, puedo asegurar entonces que presenta un número finito o nulo de discontinuidades de salto finito. Bien. ¿Qué significa esto de presentar un número finito o nulo de discontinuidades de salto finito? Que presente un número nulo de discontinuidades quiere decir que es continua, ¿no? O sea, esa no hay que explicarla demasiado. Pero que presente un número finito, lo que quiere decir es que la función es lo que nosotros llamamos continua a tramos, ¿no? Como que tiene pequeños tramos o partes continuas, ¿bien? Separadas por saltos finitos. Entonces, por ejemplo, una función que cumple esto podría ser, no sé, tenemos un arco de parábola continuo. En este punto tenemos un salto finito, ¿se acuerdan de Matemática 1? Que los saltos finitos eran aquellos que tenían una cierta longitud medible. Y después sigue otro fragmento, otra parte, otro tramo continuo. ¿Bien? Tenemos otro salto finito y así. Bien, esta función no es continua. Entonces no puedo aplicar el teorema 1. Si me dice, es continua, entonces es integrable. Si ustedes me dicen, esta función es integrable, yo puedo asegurar por el teorema 1, yo les voy a decir, no, está mal. Esta función no es continua, no puedes aplicar el teorema 1 ahí. Bien. Ahora, sí pueden aplicar el teorema 2, porque ustedes ven que esa función presenta un número finito, de hecho tiene 2 discontinuidades de salto finito, ¿sí? En el AB, que sería este. Entonces, como cumple esta condición, por el teorema 2 puedo asegurar que es integrable en el AB. ¿Bien? Es decir, que este límite, si yo hago la partición, bla, 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 este límite va a existir. Quizás no sé después cuánto vale, repito, no sé si eso voy a poder llegar al resultado, pero puedo asegurar que existe. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿se entendió la idea? Lo que no puede haber son otro tipo de discontinuidades. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si ustedes tienen una... Las discontinuidades de salto finito también incluyen a las de hueco, ¿bien? A las evitables. Las que no pueden incluir son las de salto infinito. Es decir, si tuvieran en el medio una asíntota, por ejemplo, voy a graficar otra. Si ustedes tienen una función que es de este estilo, tienen un comportamiento asintótico ahí, y después de acá surge algo así. Esto, ustedes pueden asegurar que es no integrable. ¿Sí? Ahora, fíjense la potencia del teorema 2, y esto sí me interesa que lo analicemos. Si ustedes ven esta función graficada, saben que acá tenemos una discontinuidad de salto infinito, ustedes pueden decir, como no cumple esto, como no cumple que presenta discontinuidades, un número finito de discontinuidades en el AB, entonces yo no puedo asegurar que es integrable en el AB. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Esta función es integrable en el AB? Y las respuestas pueden ser, sí lo es, no lo es, o no sé si lo es. No puedo asegurar si lo es. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Sí. Si yo les
presento esta función, esta, ¿no? Que tiene ahí un comportamiento asintótico, una asíntota vertical. ¿Es integrable en el AB? El AB es este. Y repito, las respuestas posibles son sí, no, no sé. O no podría saberlo. Para mí no, pero porque ese salto que tiene no es finito, porque tiene una asíntota ahí vertical. Bien, entonces, ¿quién te permite decir que no? El teorema 2, Bien, ¿por qué? porque presenta un saldo, pero no es finito. Ajá, entonces, digamos, en esta estructura del teorema 2, ¿cómo lo lees al teorema para que a vos te permita asegurar? No, no es integrable. O sea, El teorema 1 no sería el que te permite decir que no es integrable porque no es continua. O sea, si no te pueden refutar por el teorema 2 porque no es finito, no es un salto de continuidad finito. Bien, a ver, me interesa muchísimo esta discusión porque después cuando tienen que justificar con teoremas les aparece esto en el medio de una instancia de evaluación. A ver, fíjense lo siguiente. El teorema 1 me dice, si es continua, yo puedo asegurar que es integrable. Todo lo que me dice el teorema 1. ¿De acuerdo? Es decir, que yo lo que necesito para aplicar el teorema 1, mi hipótesis, mi condición inicial que yo tengo que verificar que cumpla para asegurar otra cosa, es que sea continua en el AB. ¿Bien? Entonces, si ya la función no es continua en el AB, como los dos casos que yo acabo de graficar, el teorema 1 deja de funcionar. No es que deja de valer, es que ya no lo puedo aplicar, no me sirve, porque para aplicarlo yo necesito que se cumpla su hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, para aplicar el teorema 1 yo tendría que estar trabajando con una función continua. Punto. Si no tengo una función continua, pierde su poder. Ya no me asegura nada. No es que si es discontinuo entonces no es integrable. No, no es así. ¿De acuerdo? Es simplemente, si es continua, puedo asegurar que es integrable. Punto. Ahí terminó su funcionamiento. ¿De acuerdo? Para que nos guiemos. Entonces, acá seguramente el que empieza a trabajar es el teorema 2. Mi pregunta es, ¿yo puedo asegurar que esa función sea o no sea integrable? ¿O no puedo asegurar nada? ¿O no tengo las herramientas para verlo? Entonces, fíjense lo siguiente. Lo que me dice el teorema 2 es que si yo conozco como dato que la función presenta una discontinuidad de salto finito en el AB, un número finito o nulo de estas discontinuidades de salto finito en el AB, puedo asegurar que es integrable en el AB. Bien, ahora, esta forma de leer el teorema, acá no me sirve. Bien, porque yo, si la leo para allá, si la leo de izquierda a derecha, al teorema 2, yo necesito que esto sea una hipótesis. Sí. El teorema 2 sería como arrancar en la recíproca del teorema 1. Sí, básicamente. O sea, este sí permite arrancar en el otro sentido, digamos. Sí. Y de hecho ese es el sentido que nos va a ayudar. Pero yo lo que quiero es que vean esto, porque después es donde meten la pata. Lo hago y me tomo el tiempo porque es donde meten la pata en los exámenes después. Si yo estoy analizando en este sentido, a mí esto se me transforma en la hipótesis y esto en la tesis, ¿no? Es decir, esta es mi condición que tiene que cumplirse para que yo pueda asegurar esto. Entonces, esta es la condición que se tiene que cumplir. Yo tendría que ver que f presenta un número finito o nulo de discontinuidades de salto finito en el AB. ¿Pasa eso acá? ¿Pasa eso en esta función? No. Entonces, como no se está cumpliendo esa hipótesis, no me sirve este sentido del teorema. No es que me asegura lo contrario. Directamente no me sirve. No es eso, no lo tengo que usar en ese sentido. Pasa algo similar a lo que pasaba en el 1. Bien. Lo que nos permite este teorema al tener un sí solo sí, es ver al revés.
Entonces, si lo leo al revés, me dice, si la función es integrable, entonces necesariamente, bien, va a tener un número finito o nulo de discontinuidades de salto finito en la B. Me está diciendo que estas dos cosas son equivalentes. Bien, es decir, que para que sea integrable tiene que tener un número finito de discontinuidades y viceversa. Que si tiene un número, entonces es integrable. ¿Bien? Es equivalente. Es lo mismo que acá si yo hubiera escrito un igual. Entonces, como esta función no cumple una cosa, entonces no cumple la otra. Esa es la magia y la potencia de los sí, solo sí. ¿Bien? Por eso son relaciones de equivalencia. Lo que me está diciendo es que esta proposición y esta proposición son equivalentes. Me dicen lo mismo, pero en diferentes palabras, ¿no? O en diferentes interpretaciones. Entonces, acá, como no se cumple una, puedo asegurar que no se cumple la otra. Porque estoy en un sí, solo sí. ¿De acuerdo? El que tengo que utilizar es el teorema 2, no el teorema 1. Y solo puedo hacerlo y puedo asegurar eso porque es un sí, solo sí. Fíjense que si hubiera, en vez de un sí, solo sí, hubiera sido una implicancia, no podría haber asegurado eso. Bien. Entonces. O sea, pregunto. Dime. O sea, como es un sí, solo sí, con solo ver que no se cumple un lado del sí o solo sí o un sentido, ya puedo asegurar de, por ejemplo, de que no es integrable en este caso. Claro, es una equivalencia. Si no se cumple un lado, necesariamente no se va a cumplir el otro. Ok, listo. Bien. Eso lo pueden pensar también, a muchas personas les sirve. Lo que voy a decir es alternativo al pensamiento anterior, usen el que quieran. Por el absurdo. Bien. Si vamos en el lado celeste, digamos de derecha a izquierda, que si f es integrable, entonces la función es discontinua de tiene un número finito, bla, 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 bla. Entonces, si esta fuera integrable, bien, lo planteo como una posibilidad, si la función f fuera integrable, entonces tendría que tener un número finito de... Bien, no pasa eso. Bien, entonces necesariamente no es integrable. Bien, sería por el absurdo. Hay personas que eso les resulta más sencillo de pensar, hay personas que eso les resulta más difícil de pensar. Usen la que quieran, ya sea por el absurdo o ya sea pensándolo como una equivalencia, cualquiera de las dos vale. Bien, esto me voy a poner molesto con esto, ¿eh? O sea, en todos los teoremas que aparezcan, cuando haya una implicancia, cuando haya un sí solo sí, porque yo sé que no es fácil pensar en términos lógicos, pero es necesario. Bien. Sigo. Entonces, ahora vamos a pasar, ya no tenemos, acá lo que tenemos escrito es lo que antes vimos como el proceso de aproximación, ¿se acuerdan? Estuvimos trabajando. Ahora lo que vamos a tener es un proceso de integración. Bien, cambiamos la palabra. Que es simplemente a ese proceso de aproximación incorporarle el límite de la suma de Riemann. Bien, es decir, calcular esa integral definida, que si existe, va a representar el cambio que sufre esa magnitud en el AB. Bien, de manera exacta, no aproximada. Entonces, para repasar, teníamos h, que era la velocidad del camión. Bien, estábamos trabajando en 0,120. Ahora ya no vamos a aproximar, vamos a calcular exactamente, es decir, vamos a trabajar con la integral definida. Entonces, primera pregunta que les hago, y quiero respuesta y justificación, por supuesto. ¿Existe la integral entre 0 y 120 de h de t? ¿Existe el número, ese límite? ¿Existe? Sí, por el Sí, profe. ¿Cómo me lo pueden justificar? Por el teorema 1. Porque es continua, punto. Fíjense que ahí sí podemos usar el teorema 1. En el 0,120, h es continua. Eso implica que es integrable, punto. Como es integrable, existe la integral. Como existe la integral, existe el límite. ¿Qué representa la integral entre 0 y 120 de h de t?
que sabemos que existe. La posición. Más o menos. Piensen que esto surge... ¿Cuánto varía? Bien. Piensen que esto surge de lo mismo que veníamos haciendo antes, cuando hacíamos las escaleras. Solamente que ahora en vez de hacer 4 escalones usamos infinitos, chiquititos. Entonces antes, ¿se acuerdan que no sabíamos la posición inicial ni la posición final? Lo que estábamos calculando era cuánto variaba esa posición. Bien, si esta es la velocidad que me está modelizando el cambio de esa posición, lo que yo voy a poder encontrar ahora es la acumulación, es decir, cuánto cambió esa posición del móvil entre los 0 segundos y los 120. Dicho Cambio total. Claro, es el cambio total. Dicho de otra manera, cuánto avanzó, ¿no? O sea, en esa frenada que vimos que hacía, cuánto se desplazó. Exactamente, ya no aproximado. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el valor de esa integral? No sabemos. No sabemos, muy bien, esa es la respuesta correcta. No tenemos idea. Con la aproximación sí podíamos llegar. ¿Se acuerdan que sacamos 2200, 2100? Acá no sabemos. Entonces, lo que se nos viene ahora en la materia, en las próximas clases, es acercarnos a cómo llegar a este valor. ¿Bien? Por lo que sabemos ahora, por definición, es horrible, porque tenemos que plantear una sumatoria que ya de por sí es bastante molesta, porque tenemos que sumar un montón de cosas, y encima plantear un límite infinito de esa sumatoria, o sea, horroroso. ¿Sí? Si ¿se puede hacer así? Sí. En ciertos casos se puede hacer así. Muy pocos se puede. Pero lo que vamos a intentar hacer es buscar una estrategia. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con las derivadas. ¿Se acuerdan que cuando nosotros les presentamos las derivadas en Matemática 1, le presentamos la definición, hasta han resuelto derivadas por definición, ¿no? Aplicando el límite y cancelando, etc. Pero después nos dimos cuenta de que era súper tedioso hacer derivadas por definición. Entonces, básicamente, buscamos otra forma, que era con las reglas de derivación, ¿ven? Que surgía de la definición, pero la hacía de una manera más sencilla para poder resolverla. Ahora, si les pido que deriven una función, nadie me va a plantear un límite. ¿Bien? Ahora vamos a hacer lo mismo. Ya les presentamos la definición de la integral, que es lo que estuvimos trabajando hoy. Lo que se nos viene ahora es cómo vamos a resolver, qué estrategia vamos a usar para llegar a ese número sin tratar de resolver un límite de una sumatoria. Lo que les dejo acá, casi violentamente apareció, son propiedades de la integral. ¿Sí? Esta operación nueva que acabamos de presentar tiene ciertas propiedades que son muy parecidas a los de otros elementos, otros entes matemáticos que conocen, como los números o los polinomios, por ejemplo. Acá se las dejo como resumen. Voy a hablar solo de algunas. Hay un video en YouTube, búsquenlo, donde están más desarrolladas y más explicadas, y también tienen la demostración de algunas de estas propiedades. ¿Sí? En el libro tienen la de la mayoría, y en el video está explicada algunas también. No me voy a detener mucho porque no es nada demasiado complejo, y quizás les sirve más ver el video, analizar lo que dice, y si tienen dudas, venir a consultas. ¿Bien? ¿Cuáles son las propiedades? Fíjense, acá f y g son dos funciones integrables. Bien, esta sería la hipótesis, ¿no? Como, si lo pensamos como un teorema. F y g tienen que ser integrables en el intervalo en que estamos integrando, el AB. Y k es un número real, una constante cualquiera. ¿Bien? Positiva, negativa, cero, racional, irracional, lo que quieran. Entonces, fíjense que hay muchas impropiedades que son intuitivas por ya lo que vamos conociendo, ¿bien? De la matemática. Por ejemplo, la primera. Tenemos que integrar una función que está multiplicada por un número. Entonces, básicamente lo que podemos hacer es resolver la integral de la función y al resultado multiplicarlo por el número. Por ejemplo, quiero hacer la integral entre 0 y 4 de la función 7 coseno de x. Por ejemplo.
Bien. Entonces, una forma sencilla de hacer esto es resolver la integral del coseno, de la función directamente, de la que depende de la variable, y al resultado multiplicarlo por 7. Esta constante k, que estaba en el integrando, puede, entre comillas, como suelen decirlo ustedes, salir afuera de la integral. ¿Bien? El resultado es el mismo. A veces me conviene resolverlo de esta manera, a veces me conviene resolverlo de esta. Esa es la idea de la propiedad, que nosotros podemos elegir la manera más conveniente. Lo mismo acá. Acá, si yo tengo la integral definida de una suma de dos funciones, puedo o resolverla así, resolver la integral de la suma, o puedo plantear la integral de cada uno de los sumandos y después sumar los resultados, lo que me convenga hacer. Después tenemos esta, que lo que nos dice es lo siguiente, miren. Tengo la integral entre a y b de f. Ahora, si yo busco un punto c cualquiera, un valor c de x, o sea, a ver. Yo quiero calcular la integral de la función f, que es esta, en el AB. ¿Bien? Digamos, desde acá hasta acá. Quizás me conviene, en vez de pensarla así, sencillamente, por algún motivo me resulta más complejo, lo que yo puedo buscar es otro punto C, por ejemplo, lo voy a poner en otro color, por ejemplo acá. ¿Bien? Y digo, bueno, la integral entre a y b de f la puedo dividir en dos. Una entre a y c, ¿bien? Y calculo esta integral en este intervalo de acá. Otra entre c y b, ¿bien? Y sumo los dos resultados. Es como dividir la integral en dos, planteando un valor c distinto, ¿bien? Para hacer esa subdivisión. Fíjense lo que está escrito acá. La integral entre a y b es la integral entre a y c más la integral entre c y b. Ese c puede ser cualquier número, ¿eh? Yo lo puse acá porque es más intuitivo verlo en el medio, pero tranquilamente ese c podría estar acá. Y hago la integral entre a y c, y después la integral entre c y b, que va a tener un efecto opuesto. ¿Se acuerdan que cuando cambiábamos, digamos, usábamos uno mayor como extremo inferior y uno menor como extremo superior, podíamos dar vuelta y obtener un resultado negativo? Entonces, la integral entre a y c me va a dar probablemente más grande, mientras que la integral entre c y b va a disminuir ese valor, va a restar de ese valor para llegar a la de a y b. Lo importante es que si yo quiero calcular una integral entre a y b, puedo fijar un valor c cualquiera, ya sea interno a la b o externo de ese intervalo de integración, y puedo subdividirla en partes. O viceversa. También puede valer para este lado. Si yo tengo la suma de la integral entre a y c y la integral entre c y b, ustedes pueden decir, ah, listo, calculo entre a y b y ya está. Me olvido del c intermedio y lo hago en una sola integral. También sirve para ese lado. Pero eso solamente se puede hacer si C está en el medio. No. No, o también si está por fuera. Para cualquier C. ¿Bien? De hecho, en el libro lo que tienen es una demostración de qué pasa si está en el medio, de qué pasa si está fuera, qué pasa si es mayor a B, qué pasa si es menor a A. ¿Bien? No, particularmente a mí no me interesa tanto esa parte. Sí me interesa que vean que esto se lo presentamos porque puede llegar a ser útil. Quizás para ustedes es útil, en vez de calcular una sola integral, dividirla en dos. O quizás es útil, si tienen dos sumadas que comparten el C, juntarla en una. Eso es lo que me interesa. ¿De acuerdo? Después, esta es una relación de orden. Me dice que si la función f es menor a g, entonces, para todos los x del intervalo que estamos integrando, entonces su integral también va a serlo. En menor o igual. Lo vuelvo a graficar. Yo tengo f, supónganse que es esta. G, supónganse que es esta. Bien. Fíjense que si yo estoy integrando en el AB, f, siempre, para todos los x de la B,
es menor que G. Si está por debajo, tiene imágenes más bajas, más chicas que G. Entonces, si yo integro F en el AB, el resultado necesariamente va a ser menor que si integro G, lo cual tiene sentido, porque ¿se acuerdan que lo que voy a hacer es sumar todas estas imágenes? ¿Bien? Entonces, si estas imágenes son todas menores que estas, entonces lógicamente el resultado me va a dar más chico. Bien, eso también es intuitivo, pero bueno, es una propiedad que se puede demostrar y muchas veces la podremos utilizar. Y por último tenemos esta, que nos dice que la integral, esto ya de hecho lo hemos usado, lo han usado ustedes intuitivamente. Solamente acá se les presentamos simbólicamente. La integral entre a y b de una constante es esa constante por b menos a. Visto así, suena medio ¿qué me quiere decir? Pero es súper sencillo. Si yo tengo una función constante en k, es decir, siempre vale k, y estoy integrando en el AB, esto es lo que nosotros usábamos, bien, era el ejemplo que usábamos para calcular acumulaciones de manera exacta. Cuando la función no era constante se nos complicaba, pero cuando era constante lo podíamos hacer fácil. Decíamos, bueno, entonces esta acumulación yo la puedo pensar como el valor de la constante por la longitud del subintervalo, ¿se acuerdan? Decimos, no sé, 40 por 20. 40 kilómetros por hora por 20 horas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo calculamos esa integral? El valor de la constante, k, por el delta x, ¿no? La longitud de ese subintervalo, que va a ser necesariamente b menos a. Entonces, esa integral yo la puedo calcular directamente como k por b menos a. Eso únicamente cuando la función sería así constante, ¿no? Exacto, fíjense, es la integral de una constante. No tendría sentido si no. No. O sea, en otro caso podemos usar las constantes para hacer un proceso de aproximación, ¿bien? Y si planteamos el límite, un proceso de integración. Pero ya no es esto lo que estoy planteando. Acá simplemente estoy calculando la integral de una constante. Punto. ¿De acuerdo? Estos son algunas propiedades, más que nada se las presentamos porque son útiles y porque las vamos a usar incluso nosotros mismos en nuestra vida, en matemática. Entonces, más que nada para que las tengan en cuenta, para que las puedan ir como viendo y analizando. Así vamos acá. Eso es que es una hipótesis. Punto. Repito, esto está más explicado en un video. Vayan a verlo. En el libro también están las demostraciones algunas. Si tienen dudas, recurren a alguna de nuestras consultas. Y para terminar la clase, lo que quiero empezar a dejarles como duda, bien, con esto vamos a trabajar más en detalle el viernes, pero como una cuestión introductoria, más que nada, porque lo van a poder trabajar en los talleres, quizás, ¿por qué no? Es empezar nuestro camino para responder esa pregunta que nos quedó colgada. Nosotros pudimos, ya dijimos, responder si la integral va a existir. Bien, dijimos, por ejemplo, en este caso que estamos viendo ahí, que es una función lineal, es continua, entonces esa integral va a existir por el teorema 1. Hasta si esa función sabemos que representa una derivada o una velocidad, podemos saber cómo la podemos interpretar, ¿no? Qué va a representar también. Pero nuestro problema ahora es calcularlas, llegar a ese número. Podemos, cuando tenemos una integral entre, por ejemplo, 0 y 0, sabemos por definición que nos va a dar 0. Es decir, si los dos extremos son iguales, la integral nos va a dar 0. Sabemos si es una función constante, cómo hacerlo, bien, por la propiedad última que acabamos de ver, va a ser la constante por b menos a, pero es lo único que sabemos. Bien, ya esta función, que es una función sencilla dentro de todo, ya no sabemos cuánto valen las integrales. Bien, el valor de las integrales no lo conocemos. Entonces, lo que nos vamos a empezar a meter ahora, que es la segunda parte de este tema, es tratar de ir hacia cuánto valen las integrales, cómo hacemos para calcularlas, para llegar a su valor. ¿Bien? Bueno, entonces, para eso voy a dejarles, vamos a charlarlo un poco por encima y lo vamos a ver mejor el viernes, un caso particular
¿sí? Sencillo, que son las funciones lineales. Y vamos a tratar de ir por ahí. Y lo que vamos a intentar usar es una perspectiva geométrica. ¿Bien? Entonces, fíjense, yo lo que voy a querer calcular ahora es la integral entre 0 y 1 de f. Es decir, que mi intervalo de integración va a ser el 0, 1. Voy a trabajar solamente acá. Y f va a ser esta función lineal. Si yo quiero calcular esta integral, tendría que hacer el proceso de integración que hicimos antes, ¿no? Es decir, subparticionar para cada subintervalo, plantear un escaloncito de una función escalera, ¿bien? Hacer, digamos, el producto entre ese valor constante por la longitud de cada uno de los subintervalos, eso me darían las aproximaciones parciales, y después sumarlas todas, y eso me va a dar la aproximación total. Eso va a ser una cuestión aproximada. Si queremos hacerlo exacto, es decir, calcular este valor que sabemos que existe, tendríamos que plantear el límite con la norma de esa partición tendiendo a 0. Bien, eso es lo que vimos hoy. Ahora, si yo tuviera que representar, o sea, si ustedes hacen todo ese proceso en la mente, hacen la escalera y después hacen que la norma de su partición tienda a 0. ¿Dónde les va a quedar esa escalerita? ¿Cómo se imaginan que va a terminar quedando esa escalerita? Sobre la recta. Sobre la recta, ¿de acuerdo? O sea, va a haber escalones tan chiquititos que no lo vamos a poder ver y se van a ubicar exactamente sobre la recta, porque es lo que está queriendo aproximar. ¿Bien? Y entonces, nosotros lo que vamos a ir haciendo es, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo sencillo. Voy a hacer una partición en 2. Yo lo que voy a calcular, si lo quiero hacer de manera aproximada, es el valor de imagen, ¿sí? Constante, por la longitud del subintervalo. Fíjense que en este caso, yo ese número que obtengo, por ejemplo, supónganse que este es 1,5 y el subintervalo mide, no sé, 0,4, por ejemplo. Ese número que yo obtengo, al multiplicar 1,5 por 0,4, bien que nosotros ahora lo estábamos llamando aproximación parcial, en este ejemplo también lo puedo pensar como el área de este rectángulo. ¿Se ve? Este rectángulo tiene base que mide 0,4 y altura que mide 1,5. Entonces, el área de ese rectángulo va a ser, base por altura, que es numéricamente igual a lo que yo estaba haciendo recién, multiplicar el valor constante por la longitud del subintervalo. ¿Bien? Entonces, fíjense que en este caso, y eso lo pongo como algo importante, puedo pensar cada una de las aproximaciones parciales como el área de un rectángulo. ¿Bien? En este segundo caso lo mismo. Puedo pensar la aproximación parcial que le corresponde a este subintervalo como el área de este rectangulote, que sería base 0,6 por altura 2,5. ¿Bien? Y la aproximación total sería la suma de esas dos áreas. Sería el área de esta figura que parece una escalera. Eso solo lo podemos hacer cuando la función es positiva. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si esta función en vez de 2,5 tendría menos 3, por ejemplo, ya no lo puedo pensar como una altura de un rectángulo. ¿Bien? Los rectángulos no tienen, las figuras geométricas no tienen medidas de lados negativas. ¿Bien? No hay una medida, una longitud negativa en la geometría. En la geometría plana normal. Entonces, esto solamente lo voy a poder utilizar cuando tenga una función con imágenes positivas. Pero si la tengo como en este caso, buenísimo, me resirve. Mi pregunta es, ahora, yo este proceso, bueno, ¿me siguieron hasta ahí? Que puedo pensar ese producto entre
constante y longitud de subintervalo, en este caso lo puedo pensar como el área de cada uno de estos rectangulitos. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Acá hice una suma de Riemann, hice una aproximación. Si yo en vez de hacer una suma de Riemann, llevo esto a nivel integral, es decir, hago un proceso de integración, planteo el límite con la norma de esta partición tendiendo a 0. ¿Qué área podría, voy a borrar así lo ven, qué área podrían tomar, podría ser la que ustedes podrían utilizar como, o podrían pensar como esta integral? ¿Y por qué? Sería el área del trapezoide que queda formada. Muy bien. Fíjense, si yo hago este mismo proceso que hice recién de los dos rectángulos, lo hago infinitamente, divido esto en infinitos subintervalos muy chiquititos, me van a aparecer un montón de rectangulitos ahora. Ya no voy a tener 2, voy a tener 4, 8, 20, 10 millones, 600 mil millones, y van a seguir apareciendo rectángulos. Que se van a ir ubicando desde su escaloncito que le corresponde, que va a estar muy cerca de la gráfica de la función, hacia abajo, ¿no? Entonces, van a ubicarse uno al lado de otros paraditos, taca, 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 entre 0 y 1. Entonces, si yo no sé que hice ese proceso de aproximación muy intenso y lo veo, yo lo que voy a ver va a ser simplemente que todo este trapezoide va a tener cubierta esta parte, ¿no? Esa parte va a estar cubierta por los rectangulitos que van a estar paraditos uno al lado de otro. Profe, yo... Sí. Ah, perdón. No, dime. Yo lo puedo plantear, por ejemplo, como el área de un triángulo. Por ahí se me va, o sea, no sé si va por ahí la cosa, pero un triángulo rectángulo y después le resto lo que va del intervalo más o menos menos 0,5 a 0. Por ejemplo, Sí, tomo o sea, todo eso como un triángulo. Sí. Ahora vemos cómo lo calculamos. A mí lo que me interesa es que vean que cuando la función que estoy integrando es positiva, y repito esto para que quede claro, solo cuando es positiva yo puedo interpretar la integral en términos de área, ¿no? Como área de rectangulitos que voy planteando con los escalones que voy armando. Y cuando eso lo llevo a nivel integral, es decir, cuando ya planteo el límite con la norma de la partición tendiendo a 0, entonces lo que voy a plantear, esa integral la voy a pensar como el área de esta figura, ¿bien? Ese trapezoide que está por debajo de la función. Claro, es un concepto solo para pensarlo, para interpretarlo Sí, así. ahora lo podemos calcular, ¿eh? Ahora. Y, profe, sí. ¿Y por qué no se puede usar retando negativo? Está bien, se entiende de que no puede tener un área negativa, pero si le dejamos de llamar área, porque sí. Está bien, perfecto. O sea, la integral la vamos a poder calcular, ¿no? Solamente que ahora no lo vamos a poder pensar como un área, porque un área negativa no existe, ¿se entiende? Vamos a tener que quizás usar una estrategia parecida, pero ahora sumando el hecho de que los números sean negativos. ¿Bien? ¿Se puede hacer? Sí, obvio, ¿eh? No digo que no se pueda hacer, pero no es exactamente igual a lo que vamos a hacer ahora. Ahora podemos pensarlo directamente como el área, y punto. O sea, cuando aparece un número negativo, bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos. Va a ser un arreglo muy tonto lo que vamos a hacer, pero ya no va a ser directamente un área. ¿De acuerdo? A ver, anótense esto, por favor, en su carpeta grande. Se lo pueden tatuar en el cuello si quieren. No existen áreas negativas en la geometría. ¿De acuerdo? No puede haber una figura que tenga menos 4 metros cuadrados de área. No existe eso. ¿Bien? Por definición, digamos, de medida en un espacio bidimensional. Bueno, ahora, ya los dejo ir. Entonces, esta integral, en este caso, lo podemos pensar como el área de este trapezoide. Y lo bueno es que el área de ese trapezoide nosotros la sabemos calcular. ¿Bien? No desde el cálculo, no desde las integrales, pero sí desde la geometría. ¿Sí? Volvemos a quinto grado, y el área de ese trapezoide, más o menos nos la podemos arreglar. Quizás había una fórmula, ¿se acuerdan?, para los trapezoides. No me interesa que se la acuerden. Pueden dividirla, hacer las estrategias que ustedes quieran. No sé, pensar la del triángulo y restarle este triangulito, pensar la de este rectángulo y sumarle la de este triángulo, como ustedes quieran, eso no me molesta. Pero se entiende que puedo pensar esta integral como un área. Yo lo voy a escribir, va a ser el área del trapezoide,
bien, que yo la voy a pensar, porque me resulta más sencillo, como el área de este rectangulito más el área del triangulito que queda acá arriba. El área del rectangulito, base mide 1, altura mide 1, o sea, 1 por 1. La del triangulito es 1/2 del base por altura, o sea, 1/2, base mide 1, altura mide 2. Entonces, el área total es 1 más 1, 2. ¿Esto qué quiere decir? Que esa integral, la integral de f entre 0 y 1, que yo la puedo pensar en términos de área, la pude calcular. Vale 2. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, desde la geometría, pude llegar a calcular cuánto vale ese límite cuando la norma de la partición tiende a 0, de la suma de Riemann, bien, toda esa cosa horrible que dijimos es re difícil hacerlo en lápiz y papel porque tendríamos que plantear un montón de términos y sacar el límite, bla, bla, bla. Todo eso, que es horroroso para hacer, bueno, la geometría nos ayudó para llegar a ese resultado salteándonos ese planteo. Y podemos asegurar que esa integral vale 2. Bien, les dejo de tarea, ya esto lo vamos a ver con más detalle el viernes, les dejo de tarea esta. Que piensen, o sea, no solo el resultado, sino el pensamiento de cuánto vale la integral de f entre 0 y 2. Bien, ¿alguna duda? ¿Más o menos quedó claro? ¿Me fueron...? Yo, profe, pero es si tenías a mano el link del Drive de donde se suben automáticamente las clases. Las subí... Las clases, a ver. No, esta. Porque viste que habías dicho que en YouTube a lo mejor se subía más tarde. Ok. Dame un segundo.